Bienvenidos nuevamente a las jornadas profesiográficas virtuales que la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca desarrolla este año para los futuros bachilleres. Un saludo cordial para todos ustedes. Hasta el momento, ustedes han tenido la oportunidad de responder al test CHASIDE, que sirve para explorar sus intereses y sus aptitudes. Y naturalmente deben tener muchas consultas y muchas dudas pensando sobre todo en los resultados que han obtenido. Es por eso que hoy les voy a explicar, voy a compartir con ustedes una técnica que se llama grillas para la toma de decisiones, que les va a ayudar a resolver algunas dudas respecto a lo que han obtenido en su prueba. Las grillas para la toma de decisiones son una técnica cognitivo-conductual, una técnica psicológica que sirve cuando tenemos dudas acerca de cuál es la mejor opción para nosotros en relación a un sinfín de situaciones en las que nos podemos encontrar. En este caso, nos vamos a referir específicamente a lo que es la orientación profesional. La orientación profesional contempla el análisis de los intereses profesionales, de las aptitudes mentales y de los rasgos de personalidad. Este procedimiento debe ser efectuado por un profesional en psicología, puesto que incluye entrevistas, pruebas psicológicas y un informe del perfil profesional. Esta información básica sobre la orientación profesional les muestra a ustedes, sin lugar a dudas, que el trabajo que estamos desarrollando el equipo de la Universidad San Francisco Javier es solamente uno de los componentes de la orientación profesional. Evidentemente, no estamos siguiendo el procedimiento estándar completo para la orientación profesional. Esto ustedes tendrían que solicitarlo en la carrera de psicología o en la carrera de pedagogía al gabinete de servicios de estas carreras, en las cuales un profesional les ayudaría precisamente a transcurrir todo este procedimiento con un acompañamiento especializado y competente acerca de la elección profesional. Entonces, el test que ustedes han respondido es una primera línea de orientación que simplemente sirve para explorar áreas generales de nuestros intereses, nuestras tendencias naturales. Por lo cual, los invito a aproximarse a los servicios que brindan las carreras de psicología y pedagogía para poder desarrollar el proceso completo de orientación profesional. En los resultados del test CHASIDE, ustedes tienen dos grandes grupos de ellos, es decir, que las áreas en las áreas que son exploradas se presentan en el informe final divididas entre la tendencia y la preferencia. Entendemos a la tendencia como la inclinación natural que una persona siente para dedicarse a una determinada forma de vida o a un determinado trabajo. En cambio, la preferencia indica el interés que una persona tiene para dedicarse nuevamente a una determinada forma de vida o a un determinado trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta al leer los resultados del test? Todas las áreas que aparezcan con el denominativo o bajo el subtítulo tendencia, las asumimos como aquellas por las que nosotros sentimos una inclinación natural. A veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos esa inclinación porque es algo que sentimos de manera general, a veces de manera muy vaga, a veces de manera muy indeterminada. Es solamente una sensación, es como una intuición, es como algo
que está ahí presente, pero de la cual no tenemos mucha conciencia, no estamos muy seguros de aquello. En cambio, todas las áreas que aparezcan en el subtítulo de preferencia o con el rótulo de preferencia son aquellas en las que coinciden nuestros intereses y nuestras aptitudes, y es por eso que precisamente las definimos como un interés que tenemos, es decir, como un área que realmente llama nuestra atención de manera consciente, algo que nos provoca un deseo, algo que nos provoca pensar en ello, reflexionar sobre ello. Entonces, las tendencias son inclinaciones, no necesariamente conscientes, no necesariamente que lleguen a llamar nuestra atención, como vulgarmente lo decimos, de manera directa. En cambio, las preferencias son aquellas áreas que realmente están dentro de nuestros intereses y que son las áreas a las que conscientemente o reflexivamente podemos tener podemos tener una inclinación, una tendencia que nos hace pensar y desear esa área. Por lo tanto, en su prueba, las áreas de preferencia son las que podríamos denominarlas como las más recomendables para ser reflexionadas, es decir, para ser tomadas en cuenta. Volvamos ahora a la técnica en sí misma. Las grillas para la toma de decisiones constituyen un recurso que permite comparar las opciones de elección según los apoyos y obstáculos principales que la persona encuentra en su proceso de decisión. Es decir, que es una técnica a la que podemos recurrir cuando necesitamos tomar una elección, y esa técnica se fundamenta en el análisis de lo que consideramos algo favorable y de lo que consideramos algo que obstaculiza más bien esa decisión que debemos tomar o esa preferencia por algo de las oportunidades o de las opciones que tenemos que elegir. Esta técnica debe aplicarse cuando la persona ha reducido su espectro de posibles elecciones a un número limitado de opciones. Justamente es lo que nos ha permitido el resultado del CHASIDE, del test CHASIDE, entre las muchas opciones que seguramente cada uno de ustedes ha considerado para su elección profesional. El CHASIDE nos va a mostrar en los resultados algunas de ellas. Obviamente, hay algunos casos raros en que las personas no están tan conscientes, no tienen intereses tan claros y van a obtener muchas áreas como resultado. Pero lo común, lo general, es que el resultado se ha expresado en pocas áreas. Entonces, realmente podemos reflexionar sobre esas pocas áreas para elegir alguna de ellas. Si el caso es que en sus pruebas realmente han obtenido demasiadas áreas como resultado, eso significa que todavía están indecisos, que todavía necesitan más información acerca de las áreas profesionales y naturalmente pueden solicitar ayuda al equipo que está trabajando en estas jornadas profesionales. El propósito de las grillas es ayudar a la persona a alcanzar una comprensión más clara de las opciones ocupacionales en este caso, que serían las más relevantes. Y eso se logra utilizando criterios importantes para esa persona. Por ejemplo, criterios que pueden ser muy esenciales en la elección de la profesión serían, por ejemplo, el desarrollo académico, el entorno familiar, la realidad ocupacional, las características personales. Pero, obviamente, cada uno de nosotros tiene criterios relevantes distintos.
Es decir, que para una persona puede ser realmente importante los años que dura una carrera y para otra persona puede no serlo. Puede ser que el tiempo no sea algo determinante en su elección. Es por eso que la técnica consiste en lo siguiente. La persona debe comparar distintas ocupaciones según criterios previamente definidos como importantes para él en su toma de decisión, otorgándoles un puntaje que oscila entre 0 y 4. 0 cuando ese criterio no es satisfecho en absoluto por la carrera o el área en cuestión. Y digamos 4 cuando el criterio específico es ampliamente cubierto por la carrera o el área. Es decir, vamos a elegir primero los criterios y luego le vamos a asignar a cada criterio un valor de acuerdo a si pensamos que ese criterio está satisfecho o no está satisfecho por el área que hemos elegido. Una vez que se han asignado los puntajes a todos los criterios, a todas las áreas o a todas las carreras, se realiza una sumatoria de los puntajes en relación a cada área o carrera. Entonces, podemos, como les decía, utilizar esta tabla de valores. El 0 va a significar un criterio nada satisfecho. Y en comparación al 0, el otro extremo sería el 4, que significaría un criterio totalmente satisfecho. Entre el 0 y el 4 encontramos los niveles posibles en los que podríamos calificar sin realmente los criterios que estamos pensando alcanzan algún otro tipo de valoración. Por ejemplo, un poco satisfecho, medianamente satisfecho o bastante satisfecho. De ahí que en esta tabla de valores del 0 al 4, ustedes se encuentran como criterios nada, un poco, medianamente, bastante y totalmente. Ahora bien, una grilla es un cuadro, es una rejilla, es una tabla como la que ustedes pueden ver en este momento, que nos va a permitir ordenar nuestras opciones y elegir nuestros criterios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es incluir precisamente los criterios importantes para la elección de una carrera. Estas carreras, digamos que en este caso, para el ejemplo, van a ser 3. Sin embargo, en el caso de ustedes, van a utilizar áreas más que carreras, ¿sí? Pero en esas áreas, ustedes pueden elegir alguna carrera. Es decir, que si les sale, por ejemplo, el área de salud en su test CHASIDE, ustedes podrían elegir entre medicina, enfermería, odontología, prótesis dental, etcétera, que son las carreras de salud en la San Francisco, y en lugar de poner el área salud, podrían poner directamente una carrera. O pueden hacer ambos ejercicios. Una grilla utilizando áreas y luego otra grilla utilizando carreras. Entonces pueden hacer una grilla para decidir entre las carreras del área de la salud. Pueden hacer una grilla para decidir entre distintas áreas o pueden usar una grilla para decidir entre distintas carreras de manera directa. Bien, volvamos entonces a la selección de los criterios importantes. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo considerar que el trabajo al aire libre sea algo importante para mi futuro trabajo. Consideren que la carrera que van a estudiar va a durar para toda la vida y que tienen que ver más allá de solamente los años de estudio. Naturalmente, los 5 años de universidad tienen criterios que nos permiten elegir una carrera u otra, pero también hay que pensar
en el futuro. Entonces, si a mí me interesa el trabajo al aire libre, por ejemplo, yo puedo saber si es que quisiera una carrera de oficina o una carrera, por ejemplo, para trabajar en el campo. La creatividad en el trabajo. Esto tiene que ver con las áreas, con la inclinación, la tendencia, los intereses artísticos. Hay carreras en las que uno puede desarrollar el, el deseo o la tendencia o el talento artístico, por ejemplo, arquitectura o diseño gráfico o música, ¿sí? En el caso de la universidad pedagógica tenemos varias carreras que están asociadas con la creatividad. Los años de estudio. En eso tenemos que considerar que hay distintos niveles de profesionalización. Puedo ser técnico superior en 3 años en vez de ser licenciado que me lleva 5 años. Pero también hay licenciaturas que ahora duran solamente 4 años. Entonces, el decidir cuánto tiempo quisieran ustedes invertir en los años de estudio es algo importante, porque hay técnico medio, técnico superior, licenciaturas. Además de eso, hay que pensar que después de la licenciatura viene el posgrado. Entonces, también eso puede tener un impacto directo en nuestra decisión. Por ejemplo, en medicina es la carrera más larga en relación a los años de estudio. No tanto, por ejemplo, como otras licenciaturas u otros técnicos. Nuestra universidad obtiene una facultad de carreras técnicas en las que van a encontrar años de estudios de entre 3 y 4 años. Ingresos monetarios. Eso tiene que ver con lo que nosotros podríamos llamar como vocación o como deseo de progreso también. Hay carreras que son mejor pagadas que otras. Hay carreras en las que la oportunidad de hacer negocios es mucho más amplia que en otras carreras. Entonces, evidentemente, hay carreras en las que no hay una perspectiva muy clara o una gran perspectiva de tener ingresos monetarios onerosos. Es decir, que hay otras carreras que más bien sí, por ejemplo, si ustedes deciden ser un cirujano plástico, y llegan a ser un cirujano plástico muy competente y muy solicitado, con seguridad van a tener muy buenos ingresos económicos. Pero, en todo caso, esto no solo depende de la carrera, sino que también depende de la voluntad y la decisión de cada uno de nosotros. Sin importar la carrera, si uno se decide a ser el mejor de su carrera, el mejor de su campo, siempre va a tener buenos ingresos monetarios. La posibilidad de viajar, por ejemplo, la carrera de turismo. Hay algunas carreras que son de oficina y que nos mantienen en una oficina permanentemente. En cambio, otras no. Nos llevan por todas partes, digamos, elaborando y ejecutando proyectos. Los horarios y la independencia. Esto tiene que ver también con el trabajo de oficina, con el trabajo libre, con el trabajo en proyectos. Tiene que ver con si quiero tener un jefe o no quiero tener un jefe en el futuro. Y en ese caso, elegiría una carrera que me permita tener mi propio negocio. La demanda laboral. Este punto es clave, es decir, se refiere a que si hay o no hay trabajo para esa carrera que a mí me gustaría seguir. Y para eso hay que investigar más, hay que investigar en las estadísticas, hay que hablar con profesionales del área, hay que estar atentos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor para ver realmente si hay o no hay trabajo para la carrera que yo deseo seguir. Servicio y vocación. En este criterio, lo que nosotros tenemos que elegir es si estamos dispuestos a seguir una carrera que no necesariamente nos posibilite tener un negocio propio
o que nos ofrezca la posibilidad de ingresos monetarios onerosos, muy altos, o que tal vez no tenga las posibilidades de viajar. Son carreras en las que el servicio a la comunidad, el servicio a las personas están primero que ninguna otra cosa. Los costos de estudios. En eso nosotros tenemos que considerar las posibilidades económicas de nuestra familia y de nosotros. Hay carreras que son muy caras, por ejemplo, arquitectura, porque se necesitan muchos instrumentos y muchos materiales a lo largo de los 5 años de estudio. El apoyo familiar es un criterio muy importante. Es decir, ¿qué piensa mi familia? ¿Mi familia está dispuesta a apoyarme en todo el tiempo que dure mi carrera? Esta lista de criterios, como pueden ver ustedes en esta tabla, es solamente una lista de ejemplo. No es algo que tengan ustedes que usar en sus casos. Por eso es que al principio decía que la técnica tiene como primer paso elegir cuáles son los criterios que yo voy a tomar en cuenta. Entonces, estos pueden ser más criterios, pueden ser menos de los que aparecen en esta lista y pueden ser otros diferentes. O pueden usar los que están aquí también, que están en este ejemplo. Entonces, ¿cómo se vería una grilla terminada? Primero, tendría que pensar entre qué carreras voy a elegir. Yo he puesto en el ejemplo Derecho, Medicina y Economía. Una vez que tengo cuáles son mis posibilidades, construyo mis listas de criterios importantes. Y ya terminado nuestro trabajo, tendría que verse como en este caso, cada uno de los criterios con un puntaje. Vamos a analizar algunos de ellos. ¿Sí? Si ustedes ven trabajo al aire libre, en el caso de Derecho, Medicina y Economía, están en 0. En cambio, en el apoyo familiar, por ejemplo, Derecho está en 1, Medicina está en 3 y Economía está en 0. El hecho es que cada criterio va a ser evaluado según la carrera o el área satisfaga o no satisfaga los, los criterios que nosotros hemos incluido para nuestra elección. ¿Sí? Ahora bien, la tabla de valores es algo que también nosotros podemos decidir. Podemos ir de 0 a 4, podemos ir de 1 a 5, podemos poner distintas maneras o distintos niveles, así como muy poco, poco, medianamente, alto, muy alto, o podemos poner mucho y poco. Es decir, la tabla de valores es algo que también puede variar de acuerdo a nuestros deseos. El hecho es que lo importante lo importante es decidir una tabla de valores, luego elegir los criterios importantes para poder construir nuestra grilla de toma de decisiones. En este ejemplo, que nuevamente aparece en la pantalla, los criterios van del 0 al 5. Y lo he puesto así a propósito para justamente poder comentarles el hecho de que la tabla de valores varía también de una persona a otra. Entonces, ustedes podrían utilizar una tabla de valores distinta a la de este ejemplo. En este ejemplo, la tabla aparece de 0 a 4. La primera elección. Ya en el ejemplo aparecen valores de hasta 5. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que las tablas de valores
son flexibles. Significa que ustedes tienen que construir su propia tabla de valores y luego usar esos valores al asignar los puntajes en la grilla para tomar decisiones. Como ustedes pueden ver, sumada a cada columna, si sumamos todos los puntajes que hay en derecho, llegamos a 29. Si sumamos todos los puntajes que están en medicina, llegamos a 38. Y si sumamos los puntajes de economía, llegamos a 22. Entonces, en este caso, economía sería la carrera que menos puntaje ha obtenido y por lo tanto es aquella que aparentemente mm, es la que no nos interesa. En cambio, medicina es la que más puntaje ha obtenido y por lo tanto, aparentemente, esa es la carrera de nuestra preferencia. Entonces, ustedes tendrían que utilizar esta técnica en, en relación a los resultados que han obtenido en el test CHASIDE. Utilizan las áreas para una primera grilla, luego utilizan cada área para elegir las carreras que hay en esa área que les ha salido. Y de esa manera pueden tener reducir sus opciones de muchas a pocas. Naturalmente, esta técnica es solamente de apoyo. No es lo único que pueden hacer. Pueden tomar sus decisiones de otras maneras, como por ejemplo conversando con un profesional, conversando con su familia y naturalmente lo más importante es que ustedes mismos reflexionen con mucho detenimiento, que se den el tiempo necesario para elegir con sabiduría y con conocimiento de causa, como se dice vulgarmente, las carreras que a ustedes más les interesa y en las que se van a sentir realizados. Bien, para concluir esta presentación, voy a volver a mostrarles las, los pasos que ustedes pueden seguir para la construcción de la grilla de decisión. Primero, dibujamos la grilla, luego decidimos nuestros criterios importantes en una columna y ponemos en las otras columnas que quedan justamente las opciones que tenemos. Una vez que hemos reflexionado sobre cada uno de los criterios que vamos a utilizar, entonces podemos proceder a asignarle un valor a cada uno de esos criterios. Luego hacemos la suma del puntaje de cada una de nuestras opciones y de esa manera vamos a saber cuál es la carrera que probablemente sea la de nuestra elección. Como les decía al principio, pueden ustedes dirigirse al equipo en cualquier momento para efectuar consulta. Muchas gracias por su atención. Les deseo muchísima suerte. Estamos a su servicio.